Estamos en otro ciclo de entrevistas, esta vez con Fabián Pepe Castro, exjugador de Ferro, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, Atlanta, hoy en la parte de la Secretaría Técnica del Club de Villa Crespo, también supo ser parte de la coordinación de divisiones infantiles del Club Atlético Tigre. Bueno, Pepe, ¿todo bien? Hola, Tadeo, ¿cómo va? Todo bien, un gusto estar acá. Bueno, primero te quería preguntar, vos estás muy de cerca en el club, en Atlanta, viviste mucho tiempo ahí, viviste la quiebra de 1991, ¿cómo crees que le afectó al club y cómo pudo salir de ese momento oscuro hasta convertirse en lo que es hoy en día? Y yo estoy desde 3 o 4 años antes de que se haya suscitado la quiebra, por lo cual veía algunas cosas que de alguna forma presagiaban alguna situación como esas. Y después creo que todo fue un camino con muchísimos altibajos, creo que pasaron muchas cosas en el medio desde aquella quiebra hasta hoy, como haber ascendido un par de veces, haber descendido, haber recuperado la sede, que también algo fue muy importante para todos los socios de Atlanta. Y yo la verdad que es muy difícil para mí despegar lo que significa como si fuera un club cualquiera. Para mí es muy difícil despegar lo emotivo, lo sentimental, lo personal de algo que viene atravesando mi vida ya hace aproximadamente 35 años. Entonces, yo creo que hubo trabajo de mucha gente, hubo errores, hubo aciertos, pero sin ningún tipo de duda creo que particularmente hoy es el periodo más floreciente de la última etapa de Atlanta. Bueno, recientemente mencionaste el ascenso, es muy recordado a la fecha de hoy el ascenso en la temporada 1994-95 a la B Nacional, vos lo viviste como jugador. ¿Qué memoria tenés de ese equipo? ¿Qué recuerdo te quedó de esas épocas? Mirá, nosotros ya en el 90 habíamos logrado un ascenso que duró muy poquito porque subimos y se bajó ni siquiera había terminado el campeonato posterior. Por una cuestión disciplinaria se le habían sacado muchos puntos a Atlanta y se descendió creo que faltando unas 10 fechas. Y el del 94-95, como decís vos, creo que es bastante recordado porque tenía una particularidad que era que jugaba demasiado bien al fútbol, en una categoría donde de repente no era habitual. En la primera metropolitana generalmente, sobre todo en ese entonces, por el estado de los campos de juego, por la edad de los jugadores, que había muchos jugadores que elegían retirarse en esa categoría. Era un torneo duro, era un torneo parejo, era un torneo friccionado, era donde no se jugaba bien al fútbol. Este Atlanta creo que marcó una época precisamente entre los equipos del ascenso porque tenía muy buenos jugadores que por sobre todas las cosas también amalgamaban bien, tenían mucha fluidez de juego, porque tenía jugadores que en el poco tiempo empezaron a jugar en primera división, caso Luis Bonet, caso Cristian Castillo, Papu Inzarralde, Virardi, Mariel Macia. Entonces yo creo que era un equipo que marcó una época dentro del ascenso precisamente por eso, porque no solo ganaba, sino que jugaba muy bien. 30 años después el club, esta vez no estamos hablando de un ascenso a la B Nacional, sino de un ascenso a Primera División, categoría donde Atlanta no está desde 1984. Faltan 2 fechas. ¿Cómo ves el presente futbolístico del club? ¿Crees que pueda lograr el objetivo que ansía el hincha? Desde el lugar que uno está es lo que más desea, porque también trata de aportar su granito de arena cada día. Uno entiende que el torneo nacional, la Primera Nacional, es un torneo sumamente difícil, es un torneo que tiene equipos del interior que tienen un gran poderío económico y hace pesar mucho su localía. Pero yo creo que todos estamos ilusionados porque también ha sido una constante de este torneo
pelear los primeros lugares. Entonces creo que no se llegó hasta esta instancia por una determinada cantidad de partidos sucesivos en el final del torneo, sino que Atlanta desde la fecha 1 es que está ahí metidito entre los primeros equipos de su zona. Entonces eso también te hace pensar un poquito de que es posible. Creo que es un equipo que es sólido a la hora de defender, es bastante práctico. Quizás no es muy efectivo, porque si hubiera sido efectivo en ofensiva, seguramente hoy estaríamos hablando de otra posición en la tabla. Pero yo creo que es más allá del deseo, creo que hay algunas razones que sustentan esa posibilidad de ascender. Ojalá que pueda ser en el desarrollo del primer ascenso, que tiene que ver con jugar la final con de la otra zona, porque después el reducido ya es que empieza a ser un mini torneo que calculo yo que acrecientan las posibilidades de todos. Hay que ver cómo te toca el partido que juegas de visitante, hay que ver si podés abrir el resultado de local. Así que bueno, ojalá. Lo veo un poco difícil desde lo matemático, porque son 3 puntos que nos lleva Madrid sobre 6 posibles. Pero bueno, creo que todo está ahí todavía en el mazo. Ahora viene un partido difícil en Salta, que creo que si salimos bien parados de ahí, llegar a la última fecha con posibilidad de jugando de local sería un buen empujón anímico para todos nosotros. Justamente recién hablaste del torneo reducido y de la dificultad que tiene. ¿Qué es lo que más destacás del campeonato? ¿Qué es lo que peor te parece? Yo creo que es un torneo duro. No me gusta mucho cómo están estipulados los torneos del fútbol argentino en general. Me parece que una primera división con 30 equipos y una primera nacional con 36 inevitablemente merma las posibilidades de tener buenos planteles cada uno de los equipos, porque me parece como que se dispersa bastante los buenos jugadores. No es que hay equipos que pueden tener una base de 6 o 7 jugadores interesantes, sino yo creo que eso queda bastante repartido, porque ya te digo, al tener 30 equipos en primera división, tener una plaza de Sudamérica bastante fuerte, donde a nivel económico hoy te llevan jugadores, países que anteriormente no solían hacerlo, como Ecuador, como Paraguay, como Perú, como Uruguay, como Colombia. Entonces yo creo que se ha hecho un torneo que se empareja demasiado para abajo desde la calidad técnica individual. Entonces terminan siendo torneos con equipos con muy poco volumen de juego, muy pocos goles. Entonces yo creo que quizás la regularidad hace que algunos equipos puedan llegar hasta el final del torneo con mayor posibilidad, pero desde lo personal no es un torneo que me atraiga demasiado, la verdad no. Bueno, perfecto. Seguimos hablando de Atlanta y el ascenso, y es que vos estuviste como director técnico en la temporada 2018-2019, donde se logró el ascenso a la B Nacional. También, ¿qué recuerdo, qué memoria te quedó de ese equipo, de ese campeonato? Mirá, cuando miramos un poquito cómo estaba conformado ese plantel y ese equipo y cómo jugaba, yo el primer análisis que hago es cómo cambió tanto el fútbol en 7 años. O sea, nosotros en Primera Metropolitana pudimos armar un equipo donde por ahí teníamos volante de muy buen pie. De hecho, bueno, Previtali, que hoy está jugando en la Primera Nacional, era parte de ese equipo. Estaba Lucas Colito, el Negro Enrique, Miguel Caneo, el Chapa Miranda. Teníamos de delantero, ni jugaba a veces Milton Jiménez. Entonces había otro poderío ofensivo que precisamente en estos días hablábamos con mis compañeros de Secretaría Técnica y decíamos, nos llamaba la atención que quizás ese equipo que 7 años atrás jugaba una categoría menor, yo creo que hoy se hubiera desenvuelto muchísimo mejor que el que tenemos hoy en día.
que tenemos hoy en día, creo que tiene más bajo el caudal técnico, sobre todo individual, de lo que solía tener ese plantel. Entonces eso es algo que me llamaba la atención, y de hecho creo que no estoy tan errado en lo que digo, porque ese equipo que ascendió después hizo una excelente campaña casi sin retocar nada en la Primera Nacional siguiente. O sea, ascendió, vino la pandemia, y cuando vino la pandemia Atlanta lo encontró con un colchón de puntos impresionante. Creo que iba primero de su zona, con 41, 42 puntos, que bueno, después hubo una decisión de reiniciar el torneo de una manera media extraña. Pero me parece que ese equipo, con esa metodología de trabajo, esos jugadores y algún que otro refuerzo, se acomodó muy bien en la categoría que le seguía, porque creo que tenía un caudal técnico envidiable para el ascenso. Recientemente mencionaste el paso a Atlanta en la B Nacional 2019-2020, el torneo recordado que se frena por la pandemia y donde Atlanta estaba puntero. ¿Cómo se vivió esa decisión de la AFA dentro del club y después de no reanudar el torneo, sino que arrancarlo todo de cero? ¿Crees que perjudicó al club? Yo creo que sí, yo creo que lo perjudicó. Creo que es un dolor que atraviesa el hincha de Atlanta actualmente, sobre todo lo de esta generación, de las últimas generaciones, de los chicos más jóvenes, que vieron esa posibilidad de un Atlanta rápidamente en primera para ellos, y creo que yo la verdad que de alguna forma lo libero de la responsabilidad a la dirigencia de Atlanta por la decisión que tomó, porque creo que no hubiera tenido mucho eco haber hecho un reclamo mayor o recurrir a otra instancia para hacer un reclamo como se hizo del otro lado, de la otra zona, San Martín de Tucumán, con el TAS. Yo creo que era algo que de alguna forma estaba decidido. Lógicamente, cuando uno tiene una ventaja deportiva, uno cree que lo más lógico es sostenerla y que no todo empiece de cero. Si bien no faltaba tan poquito, porque faltaban unas 8 o 10 fechas y podían pasar, no sé, hay vicisitudes dentro del fútbol que uno no maneja. Pero bueno, creo que fue un sabor amargo, ¿viste? Porque uno se veía con la posibilidad que se ve hoy, ¿no? Con esa posibilidad, de ese entusiasmo de estar peleando por algo grande, con esa ilusión, que en definitiva es lo que moviliza al hincha, ¿no? Yo creo que la ilusión, la esperanza y la identificación con un equipo y con un objetivo es lo que hace que uno esté cada vez más cerca del club que ama. Bueno, Pepe, yo te quería consultar, porque si bien tuviste pasos por Ferro, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, el club donde más se te recuerda es Atlanta, el club que más te marcó es Atlanta. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Qué rol ocupa hoy en día Atlanta en tu vida, en la de tu hijo? Y es un poco difícil, ¿viste? Yo creo que hay situaciones que uno no le encuentra una explicación. Creo que tiene que ver con haber atravesado muchos momentos del club, como nombrábamos recién, el tema de la quiebra, el tema de los ascensos, el tema de poder perdurar en el tiempo, de poder seguir siendo parte, haber participado de procesos de divisiones juveniles, haber dirigido 2 veces la primera división, no haber perdido nunca el vínculo que también me da un poco la cercanía de mi barrio, que estoy tan cerquita de la cancha de Atlanta, y no haber perdido nunca esa cotidianidad. Entonces a mí me parece, viste, que las cosas a veces no tienen mucha explicación, sino que simplemente se da. Una vez se trata de no ponerse demasiado sentimental, pero creo que tiene que ver con uno de esos amores que uno no entiende por qué suceden, porque trascienden el tiempo, ¿viste? Trascienden el tiempo. Creo que hay gente que me conoce y me quiere más como persona que como algo que tenga que ver simplemente con una pelota de fútbol. Entonces uno está medio obligado a devolver ese cariño, porque lo hace propio, porque
porque lo disfruta, porque lo necesita. Entonces creo que un poco viene por ahí, creo que tiene que ver mucho más con el sentimiento que con la productividad. Entonces, después de mucho tiempo, yo siento que soy un poquito de Atlanta, soy un pedacito de Atlanta, y que Atlanta sin ninguna duda es un pedacito de mí. Bueno, saliendo un poco de Atlanta, hoy en día también sos parte de Estrella Maldonado, un club que también está muy cerca a Atlanta. ¿Qué actividad realizás en el día a día? ¿Cómo es el día a día dentro del club? ¿Qué importancia tiene el club en tu vida? Mira, yo cuando hablo a veces con gente que me conoce y me conoce mucho, yo siempre digo que Atlanta es mi club y que Estrella Maldonado es mi casa. Yo me crié en Estrella Maldonado, todo lo que tiene que ver conmigo, en mi aspecto personal, está ligado a toda la gente que ha pasado por ese club, que me ha criado, que me ha enseñado. Hoy ocupo un rol que es un poco obligatorio porque uno va creciendo en un club de barrio y va atravesando distintos estadios, ¿viste? O sea, uno empieza siendo un niño que juega a la pelota, pasa a ser un adolescente que se enamora, pasa a ser un joven que empieza a conocer sus primeros trabajos, pasa a ser un hombre que tiene a sus hijos ahí, y hoy me toca desde hace un tiempo el rol de conducir los destinos del club, no solo de la parte futbolística, sino de toda la parte estructural. Estrella es un club que está ubicado en un barrio que ha crecido muchísimo en su parte socioeconómica, entonces es un club que tiene muchas actividades y que esas actividades hay que programarlas, hay que darle sustento, hay que darle una buena calidad de servicio, y todo eso lleva una cuota de trabajo bastante interesante. Fíjate que Estrella, siendo un club que tiene menos de una manzana, es un club que hoy debe tener aproximadamente unos 3.000 socios que hacen deporte. Entonces ya dejó de ser un poco mi club de barrio para ser una responsabilidad, una linda responsabilidad, pero responsabilidad al fin. Justamente hablando de Estrella, vos mencionaste que el club tiene a muchos chicos hoy en día haciendo distintas actividades deportivas. Yo te quería consultar sobre las sociedades anónimas deportivas, porque si Estrella fuese una sociedad anónima deportiva, hoy en día sería medio difícil. ¿Qué opinás? ¿Cómo crees que afecta a que un club sea una SAD? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? No, a mí me parece que quizás es una frase remanida, que se dice muchas veces, está instalada, que el club de los socios, y yo creo que verdaderamente los dueños de los clubes, sea un club pequeño de barrio o sea un club con un arraigo popular importante, yo creo que siempre los dueños de los clubes son los socios. Creo que eso está en casi todos los estatutos de los clubes, de los barriales y los demás, donde la voluntad del socio hace que pueda elegir sus dirigentes, donde la voluntad del socio hace que se pueda cambiar alguna estructura edilicia o de conducción. Entonces yo verdaderamente no estoy de acuerdo con eso. No creo que alguien que simplemente persiga un fin económico pueda decidir los destinos de un lugar que tiene tanto también de lo personal, donde tiene tanto de lo familiar, donde tiene tanto de las historias de vida de cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros ha aprendido a vivir la vida, ha aprendido a relacionarse, ha aprendido el valor de la amistad en este tipo de instituciones. Entonces yo creo que cuando eso está regulado con la voluntad de los socios, y los socios ponen las personas que dirigen, están a tono con lo que ese espacio representa, yo creo que es la mejor manera de poder llevar a cabo adelante algo que a nosotros tanto nos importa y tanto valor le damos. También fuiste parte de la coordinación de divisiones infantiles en Tigre en su momento. ¿Cómo podrías destacar ese trabajo? ¿Qué opinás sobre el Club Tigre? También sabiendo que es un
club que compartió muchos años en el fútbol de ascenso con Atlanta. ¿Sentías cuando trabajabas en Tigre esa rivalidad como hincha? No, Tigre ha sido un espacio que me acobijó durante más de una década. Yo creo que el trabajador del fútbol va entendiendo de que a veces te puede tocar en algún lugar, te puede tocar en otro, independientemente de los sentimientos. Siempre tuve en claro que, bueno, quizás también estuvo bueno de que Tigre no compartía categoría con Atlanta, entonces era muy raro ver un enfrentamiento. Creo que de hecho, no me acuerdo si el año que estuvo Tigre en Nacional B y nosotros trabajábamos, no llegamos a, no me acuerdo nunca de un Tigre Atlanta. Entonces creo que eso también me permitió tener el corazoncito donde correspondía, en el azul y amarillo, y enfocarme de lleno en mi trabajo que tenía que ver con el Club Tigre y con una vocación que fue algo que realmente creo que me movilizó siempre, que fue la docencia dentro del fútbol. Creo que dirigir fútbol en juveniles o infantiles, en cualquiera de sus estadios, es algo que siempre me llenó de orgullo. Siempre me gustaba cómo terminaban las historias, me gustaba lo que representaba para el chico y su familia, me gustaba la enseñanza que uno podía dejar, que a veces no está solamente ligada a lo futbolístico, a lo deportivo, sino que muchas veces, quizás cuando uno es entrenador de divisiones inferiores, tiene que estar mucho más atento al fracaso del jugador de divisiones inferiores y ir ayudando a que vaya preparando su camino desde un lado alternativo, porque el fútbol juvenil tiene un altísimo índice de fracaso, y yo creo que la obligación de todos nosotros, mientras conducimos los destinos de una división inferior de cualquier club, tiene que ver con eso, tiene que ver con darse cuenta que el jugador de fútbol de divisiones inferiores no es eso, sino que es un chico y un futuro adulto que juega al fútbol y que pone en esa actividad un montón de ilusión, un montón de trabajo, un montón de sacrificio propio y familiar, y que quizás eso no se da, y que quizás después transitar ese camino de la frustración puede ser algo que personalmente puede ser muy complejo. De hecho, he visto muchos chicos que al no poder cumplir su objetivo de ser futbolista, el comportamiento en su vida posterior no es el apropiado. Bueno, justamente hablando de eso, ¿qué consejo le darías a esos chicos que recién arrancan a jugar al fútbol y que su sueño es llegar a primera división? Mira, yo siempre le decía lo mismo. Creo que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Yo creo que nosotros somos personas, y como personas creo que tenemos inquietudes variadas. Quizás yo tuve la inquietud y el deseo y la pasión y la vocación de jugar al fútbol, pero siempre también me movilizaron otras cosas. Creo que un poco tratar de entender que la vida pasa por otros lados sería un buen consejo. Estudiá, ayudá en tu casa, fíjate si hay alguna otra cosa totalmente antagónica a veces al deporte te puede ayudar, no sé, alguna cuestión artística, alguna cuestión humanitaria, social, no sé, pero me parece que tiene que ver un poco con también cómo es su familia y su contexto familiar, qué expectativas tiene con ese chico. Yo creo que a veces hay que hablar también mucho con la familia, ¿viste? El contexto familiar ayuda también con eso, no depositar demasiadas esperanzas que generalmente están ligadas a un futuro económico para todos en alguien que quizás no te pueda dar una mano. Entonces, a mí me parece que diversificar un poco las ideas, los objetivos, las pasiones, me parece que es el mejor consejo que uno le puede dar a un joven futbolista.
Bueno, siguiendo con tu carrera como futbolista, vos estuviste toda una vida ligada al fútbol. ¿Qué es lo que más destacás y qué es lo que peor te pasó dentro de tu carrera como futbolista? No solo dentro de una cancha, sino el ambiente. Mirá, yo creo que lo más lindo de haber sido futbolista es de alguna forma concretar el sueño de ese primer juego que uno lo disfrutaba enormemente, ese poner esa pelota que uno salía a patear a la vereda, al club, ponerlo en profesión, poder estar todos los días desarrollándote con eso, me parece que es uno de los por ahí de las primeras concreciones que uno tiene para sus sueños. Es eso. Entonces, que ese juego soñado se transforme en profesión es una de las cosas más lindas que me ha tocado a mí como futbolista. Compartir un vestuario, compartir un objetivo, hacerme de amigos, son cosas que quedan marcadas para siempre. Yo quizás lo que menos me gusta del fútbol es algo que a mí no me ha tocado atravesar, aunque parezca un poco contradictorio, que es, a mí lo que no me gusta del fútbol es la masividad que tiene hoy a través de las redes sociales, el daño que se hace al futbolista y a su profesión, porque el futbolista de hoy es un consumidor de redes sociales. Entonces creo que siente muchísimo el día a día, creo que esa exposición que tiene lo presiona de una manera que no es la más indicada para poder desarrollar ninguna actividad, ninguna. Y sobre todo una actividad que en definitiva termina siendo un juego, creo que hace que esas presiones, esas críticas, haga que uno no pueda fluir de su mejor manera. A mí no me tocó vivir eso, pero quizás lo que me tocó vivir a mí como un aspecto negativo de mi carrera era algo que está directamente ligado a lo económico, que nosotros empezábamos a jugar al fútbol a los 19 años con una cuenta bancaria y nos retirábamos a los 33 casi con la misma. Entonces, eso es algo que uno puede poner como negativo. Después del desarrollo de toda una carrera y de mucho sacrificio, casi terminar con lo opuesto, irme del fútbol casi con lo mismo con lo que llegué. Justamente mencionaste eso y antes habíamos hablado un poco sobre qué consejos le darías a las personas que están arrancando en el fútbol. ¿Qué consejo le darías a esa persona que llegó y que tiene que vivir constantemente para ahí, no una presión, pero sino el tema de las redes sociales y la salud mental? Y yo ahora en el rol que ocupo trato de hablar mucho con ellos, ¿viste? Entonces a veces lo que uno le manifiesta es, vos ten en cuenta que la persona que te critica o la persona que te agrede o la persona que intenta corregirte o la persona que en vos marca un error, seguramente lo que vos haces no lo puede hacer. Eso es algo muy propio de esta profesión. Generalmente el que te juzga es alguien que no tiene idea por lo que vos pasás. No es un par el que te juzga. Entonces, yo muchas veces con algunos hinchas de buena forma discutimos eso. Yo no tengo la posibilidad de ir y decirle a un mecánico que el problema no está en el motor, sino que está en el alternador, porque no entiendo de mecánica. Pero el hincha de fútbol puede objetarte cosas sin tener la más mínima idea de cómo se lleva a cabo esa actividad. Entonces yo creo que ubicándose en esa forma, uno entiende que el rol del hincha un poco está destinado a manifestar su pasión, que quizás no tenga que ver con cómo vos haces tu trabajo, sino que tiene que ver con un resultado. Entonces juzgar desde el resultado, como lo hace a veces cualquier hincha de cualquier club, supone que ya estás hablando con el diario del lunes. Entonces yo creo que uno no se tiene que enganchar con eso, no tiene, siempre que no haya una falta de respeto muy notoria o que esté apuntado a lo personal o que se diga una mentira,
yo creo que esas cosas uno tiene que tratar de abstraerse. Si uno no tiene redes sociales, mejor. Y el rol, bueno, justamente hablabas de ese rol. ¿Cómo ves el rol del periodista en el fútbol? Yo creo que el periodista hoy se capacitó un montón. Creo que también tiene que estar a la altura de cómo se vive hoy la comunicación. Creo que tiene que estar obligado a estar mucho más preparado. Creo que esta generación de futbolistas respeta mucho más a los buenos periodistas, porque también creo que al haberse de alguna forma instruido, el periodista hoy puede hablar de fútbol con otras herramientas. Hay periodistas que conocen de táctica, hay periodistas que conocen de metodología de trabajo, hay periodistas que a partir de la información global pueden hacer parámetros que pueden estar acertados. Entonces yo creo que en este mundo de hoy, en este mundo de cómo se maneja hoy la información, yo creo que el periodista, si está bien preparado, que generalmente, bueno, los periodistas son formadores de opinión, yo creo que si está bien preparado y tiene buena leche, yo creo que es uno puede admirar su trabajo. De hecho, a mí me pasa que hay periodistas que desde lo que dicen, lo que expresan, cómo lo muestran y cómo lo plantean, yo creo que por lo menos en mí tiene una cierta, yo le doy un cierto peso. Hay periodistas que admiro. Bueno, también estuviste en Ferro, un club histórico del país. ¿Cómo es la actualidad hoy desde el lado dirigencial? Desconozco cómo se maneja. Yo a veces la información que tengo con respecto a algunos clubes es, me puedo fijar cómo está su estructura y lo que uno conoce como estructura. Cómo está su estructura edilicia, cómo está su estructura administrativa, si crece, si no crece. Que yo creo que eso es un poco el 70 o el 80% de la tarea de un directivo de este tipo de clubes. Creo que tiene que tener las cuentas saneadas, creo que tiene que tener buenos servicios, creo que tiene que tener buenas disciplinas deportivas, tiene que tener una cierta seguridad social. El fútbol, viste, creo que el fútbol generalmente no acompaña el éxito institucional, no tendría por qué pasar eso. Entonces yo a veces la evaluación dirigencial que hago de determinados lugares tiene que ver con lo que muestra el club en sí, porque si me guío por el resultado, supongo que ha pasado muchas veces que hay clubes que quizás institucionalmente no están atravesando un gran momento, pero el fútbol está floreciente, a veces no tiene una explicación certera. Entonces, la verdad que no sé cómo se maneja dirigencialmente Ferro en cuanto al fútbol, pero sí veo que es un club que ha crecido muchísimo. De hecho, hace poco hizo una tribuna, de una cancha preciosa, tiene un club hermoso, tiene muchísimas actividades, así que, no sé, desde el lado dirigencial creo que las cosas las hacen bien. Bueno, también te quería preguntar qué diferencias puedes notar con el fútbol de ahora y en la época en la que jugaste. Yo creo que hay algo que cambió definitivamente el fútbol, que es el estado atlético de los jugadores. Creo que el estado atlético de los jugadores, todo lo que se puso al servicio de su mejor condición física, sea fisiología, sea nutrición, hasta si se quiere psicología, y toda la información que tiene sobre su descanso, sobre su crecimiento muscular, ha hecho del futbolista un atleta. Y en un deporte como el fútbol, que tiene una constante obstrucción a la creación del otro, donde hay un constante no dejar jugar al otro, evitar el goleo, yo creo que hizo que el fútbol sea hoy tan competitivo, tan friccionado, tan físico,
que ha perdido bastante de su estética. Nosotros nos acostumbramos a desarrollarnos en un juego donde, por ser más lento, por ser más pausado, uno apreciaba mucho mejor a un jugador que tenía una calidad técnica individual marcada. Entonces ahí aparecían los Bocini, los Alonso, los Babington, los Brindisi, tipos que en el fútbol de hoy, si no estarían a la altura física de lo que se juega, sería muy difícil que puedan sobresalir. Entonces yo hablo mucho de eso. Yo creo que la capacidad física, la capacidad atlética del jugador de fútbol de hoy cambió rotundamente el juego. Y la información que hoy tiene el futbolista del rival, ya sea en el aspecto individual o colectivo, también hacen de que uno pueda sostener mucho más esa actitud defensiva que es necesaria en un equipo para sostener el cero en su arco. Entonces me parece que hoy es mucho más difícil jugar al fútbol que cuando yo jugaba. Bueno, yendo un poco más a tu carrera deportiva, ¿cuál fue el mejor DT que tuviste? Y a mí me gustó, quizás yo cuando inicié tuve de entrenador a Carlos Aymar y a Carlos Grigol, que apuntaban mucho a la parte humana del futbolista, que es lo que te decía antes, y te hacía entender de que atrás de un futbolista había un profesional que se tenía que cuidar, que tenía que descansar, que tenía que comer bien, que la carrera del futbolista era corta y que había que tratar de hacer las cosas bien para poder el día de mañana tener un sustento económico, que si bien, como te decía antes, era una época donde no había no se manejan los contratos que se manejan hoy, si uno hacía las cosas de manera prolija podía conseguir tener su techo o poder afrontar la vida post futbolista de mejor manera. Y yo creo que esos tipos a mí me marcaron porque se fijaron bastante en mí como persona, y después creo que todos los demás entrenadores, viste, tienen un parámetro de conducta bastante similar. O sea, cuando vos dirigís, tratás de que tu equipo juegue bien, gane, lo lógico. Y cada uno, las metodologías también, por lo menos en esa época, eran bastante similares, ¿viste? Entonces, yo por eso, de recalcar a alguien, recalco el que me dejó más en lo humano que en lo futbolístico. Bueno, también te quería preguntar sobre el ascenso. Vos jugaste en muchos clubes del ascenso y lo seguís hoy en día. ¿Notás que hay algún tipo de corrupción en el ascenso con ciertos clubes? Y yo creo que es un poco, viste, se ha transformado en como un vox populi, viste, como que todo el mundo entiende de que hoy los fallos de los árbitros están tenidos siempre de alguna sospecha. Y la verdad que hablar de cosas que uno no ve, pero imagina, a veces me parece un poco imprudente, viste, de nuestra parte. Sí, hay cosas que se repiten, hay situaciones que hoy se ven en partidos que te llaman poderosamente la atención. Cuando reitera el equipo y el árbitro, ya esa sospecha empieza a estar un poco más fundamentada. Pero, viste, son situaciones difíciles de hablar. Sí, me parece que hay cosas que, como te había dicho antes, hay cosas que no me gustan desde cómo se forma la estructura del fútbol, ¿viste? Me parece una locura que a veces se hable que faltando 5 fechas puede haber un ascenso más, faltando 3 fechas puede haber un descenso menos, que haya 30 equipos en primera división. Esas cosas estructurales sí no me gustan, y me parece que atrás de eso siempre hay algún interés. Uno lo supone, pero uno no puede hablar de lo que no está seguro, ¿viste? No por temor, sino porque trata de ser coherente y de sostener su sentido común. Y entonces hablar de
de algo que está ahí, un tufillo que anda dando vuelta, no sé, no me parece prudente a mí. Bueno, también te quería preguntar por tu hijo Matías, también estuvo en el Club Atlético Atlanta y supongo que te agarró algo, sensaciones muy positivas, alegría de un lado tu hijo y del otro lado el club de toda tu vida. ¿Cómo viviste el paso de Matías por el club? Yo creo que uno siempre, cuando es papá, es papá. No sé si puede separar los roles. Yo creo que quizás tenía la ventaja de haber vivenciado lo que él estaba transitando, entonces uno, o yo por lo menos creía, lo creo y lo he hablado con él, yo no depositaba ninguna frustración personal en él. Yo no necesitaba que él sea futbolista para de alguna forma, aunque sea secundaria, pertenecer yo al mundo del fútbol, ser el papá de un futbolista. Yo ya había sido futbolista. Entonces, sí me llenó de alegría, sí me llenó de orgullo. Traté en su justa medida de poder brindarle algún asesoramiento en la medida que él lo pida, por haber vivenciado cosas que él o las estaba transcurriendo o las iba a vivir más adelante. Creo que como todo joven, como todo hijo, como todo futbolista joven, algunas cosas las tomás, otras no, porque tienen que ser tu propia experiencia. Pero sí es el día de hoy que lo veo jugar futsal, sí me gusta mucho cómo juega el fútbol, ¿viste? Disfruto mucho de cómo él juega el fútbol, en su manera de por ahí en los controles, en la parte técnica, en la pegada, en la versatilidad que tiene para jugar. A veces me sale el papá de adentro, ¿viste? El babero, y decir, me gusta verlo jugar a la pelota, me gusta verlo parar una pelota, lo disfruto enormemente. Y creo que no llegó más en el fútbol porque quizás no tuvo ni la conducta, ni la cabeza para poder sobreponerse a veces a la incomodidad que presenta la profesión, ¿viste? El futbolista no la tiene fácil. Justo en estos días había escuchado que Latorre decía que ser jugador de fútbol no es para cualquier persona, y me pareció un comentario bastante acertado. Y en pocas palabras, ¿por qué crees que le pasó eso? Porque creo la cabeza me parece que es en cualquier deporte donde uno pretende ser deportista de élite, creo que la cabeza juega un rol fundamental, y a veces no sobreponerse a una dificultad, no entender que a veces no hay un tiempo más adelante, sino que hay cosas que hay que afrontarlas ahora. No sé, creo que un poco viene por ahí, ¿no? Quizás el fútbol tiene mucho eso de estar en el momento justo, en el lugar indicado, y a él no le tocó, ¿viste? A veces aparece ese gol en determinado partido, en determinado momento, donde había determinada persona que sirvió para algún triunfo importante. Entonces creo que a veces esas cosas, si no se dan, uno tiene que seguir batallando, y todo eso está acá. Y no todo el mundo lo tiene, me parece. En una palabra, ¿cómo describirías haber sido futbolista? Y mágico. Creo que haber jugado al fútbol, siendo lo que me gustó de chiquito, poder mostrárselo a la gente y que me quieran en algún lugar por hacerlo, me parece mágico. Bueno, Pepe, fue un placer esta entrevista. Muy buenos testimonios, muy buena tu visión sobre las cosas. Y esto fue un nuevo ciclo de entrevistas en TEA y Deportea con Fabián Pepe Castro.